¿Cómo están mis queridos amigos? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Yo Soy el Centro Histórico, que se genera justamente desde aquí, desde el casco colonial, desde el centro histórico de nuestra hermosa ciudad capital, que tiene muchas cosas que ofrecerles diariamente. No se olviden que si ustedes quieren hacer compras, si quieren recorrer las calles de Quito, si quieren turistear, bueno, si quieren simple y sencillamente salir en familia, vengan a conocer el casco colonial, a disfrutar, a adquirir, a visitar y a comprar todas las cosas que se puede encontrar aquí en la Carita de Dios. La invitación está hecha para que ustedes vengan y disfruten de todas las maravillas que tenemos aquí en la capital de la República y de manera específica pues en el casco colonial. Estamos ya 13 de junio del 2025 y tenemos muchas cosas que contarles, historias, vivencias, experiencias que se viven justamente aquí en la Carita de Dios. En este contexto, mis queridos amigos internautas, quiero comentarles que vamos a conocer un poquito más sobre el Museo Viajero del Arte Oral, cuyo objetivo es justamente llegar hacia la ciudadanía para conocer muchas de las historias que se han ido perdiendo con el pasar de los años, pero que se busca ir retomándolas. Vamos a conversar con Gabriela Recalde y también con Kevin Simbaña para que ellos nos cuenten cómo es que deciden avanzar con este proyecto que tiene más de 4 años y que busca seguir creciendo. Mi querida Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida a Yo Soy el Centro Histórico. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación, mi querida Patricia. Un gusto estar aquí. Perfecto, mi querida Gaby. Bueno, ¿de dónde surge la idea de crear este museo, no? Un museo viajero del arte oral. ¿Cómo es que deciden avanzar o arrancar con este proyecto que, según ustedes mismos nos comentaban, tiene ya 4 años de vida? Bueno, en nuestro caso, todo nació en la época de pandemia. Como todos estábamos encerrados en nuestras casas, se me ocurrió la idea de hacer algo, ¿no? Para poder pasar el tiempo y un poco también pensar en de qué manera puedo colaborar, digámoslo así, con el arte y la cultura, porque en esas épocas no se estaba haciendo nada prácticamente. Así que empezamos sacando algunos videos, los subimos a la plataforma de YouTube, justamente contando las leyendas y tradiciones, porque deberán saber que yo tuve una abuelita muy amada, quien me transmitía estas leyendas y tradiciones cuando yo era niña. Entonces yo decía, ¿por qué no hacerlo, no? Y descubrí justamente que tengo una pasión por contar las historias, por dejó la narración esta espinita, ¿no? Ajá, me dejó esa espinita. Y bueno, pues desde entonces me he dedicado a eso, al rescate del patrimonio. Bueno, comienzan ustedes proyectando videos a través de YouTube, como tú señalas. Salimos ya todos de pandemia y ¿qué pasa? Y bueno, y como una vez más estábamos encerrados y yo tenía las manos libres, entonces empecé a elaborar esculturas, maquetas en relación justamente a estas leyendas y con algunas pinturas y bueno, cositas por el estilo, creamos una propuesta de museo itinerante, se podría decir, que se pueda instalar en las casas comunales, porque la idea era llevar el arte y recordar o revivir, reactivar la cultura en cada barrio. Entonces se pensó la propuesta, no debía ser tan grande porque como ustedes saben las casas comunales tienen un espacio reducido y aparte debería ser, se podría instalar en estos espacios. Entonces se pensó de esa manera cómo hacerlo móvil, cómo desarmar, montar y eso para poderlo llevar a los barrios. Y así salimos a probar el proyecto un 14 de septiembre del 2021 fue. ¿Y cómo les fue? Pues en un principio nos fue bien, no te niego que es un poco complicado en la actualidad en la que estamos solicitar contribuciones al público porque lamentablemente nuestro público se está, puedo decirlo, mal acostumbrando a la gratuidad. Ajá, sí, a las cosas gratis. Entonces encontramos personas que nos decían, y no le estará apoyando el municipio, y no le estarán dando dinero de este lado, y así, así. Entonces ellos esperaban que el proyecto fuera gratuito. Pero muchas personas sí nos ayudaron, sí nos colaboraron, entonces pudimos sacar adelante la propuesta. Y lo lindo es que tiempo después yo quería saber si este proyecto realmente podría ser importante o podría solventar una necesidad en nuestros espacios.
y resultó que ganamos un fondo semilla. ¡Qué bueno! Entonces, justamente vieron que nuestro proyecto era importante, era necesario y que se podía hacer algo bueno, algo interesante para el público. Y por eso nos ayudaron con eso. Y me parece interesante todo lo que ustedes nos cuentan. Mi querida Gabriela, tenemos fotos, ¿no?, donde ustedes realizaron este tipo de visitas a algunos barrios para proyectarles y que nuestros amigos internautas puedan ir viendo cómo la cultura puede llegar a cada uno de esos barrios. ¿Ahí dónde se encuentran? Ahí estamos en la Loma Grande, nos prestaron la casa del colectivo Mi Loma Grande y pusimos ahí el museo y como ustedes verán al lado mío está la escultura de la Dama Tapada. Que también vamos a conversar de ello. Tenemos más y podemos irlas proyectando para avanzar. ¿Ahí dónde se encuentra? Ahí estamos en Casa Somos Boulevard. Ese fue el año pasado, como recién abrieron Casa Somos, nos fuimos a presentarnos ahí en ese espacio. Ya, ¿qué más tenemos por allí? Al fondo vemos unas imágenes. Sí, efectivamente es del mismo lugar que les mencionaba, ¿cómo es esto? El colectivo Mi Loma Grande, el espacio del colectivo, y ahí tenemos la maqueta de la iglesia de San Francisco, porque también les recordamos a la gente la leyenda de Cantuña, contada desde otro pedacito de la leyenda que tal vez la gente no sabe. Y que es importante que lo vamos a ir conociendo. Y tenemos una cuarta foto. Justamente es en ese mismo espacio, ¿no? Es en la parte superior. Eso fue, me parece, este fue el año pasado y la otra foto es de hace 2 años porque nos prestaron en 2 ocasiones del espacio. ¿Qué implica para ustedes tener esa apertura de ir a estos espacios y poder ir contando este tipo de historias? Pues para nosotros es muy importante, ya que no solamente tenemos, digamos, este acercamiento a la comunidad, sino que también ayudamos a reactivar los espacios en los mismos barrios. Y acercar el arte a la gente es algo que muchas veces no vemos, porque es las personas las que tienen que ir a los museos o las que tienen que acercarse, qué sé yo, si hay algún evento. Y como todo es bastante centralizado últimamente, la mayoría de los eventos suceden en el centro histórico, pero nuestra idea era poderlo llevar a otros espacios que no necesariamente estén en el centro histórico y que tengan la comodidad el público de asistir a un lugar que es familiar para ellos, como las casas comunales, como el barrio en el que están, y también tengan esa seguridad, ¿no? Porque a veces ahora lamentablemente como hay un poco de delincuencia y todo eso, la gente se ha vuelto un poco más retraída, está más en su casa, prefiere no salir. Entonces, ¿qué tal si nosotros vamos donde usted? Y así usted puede estar tranquilo en su mismo barrio, disfrutar de un momento ameno entre familia, recordar estas leyendas y tradiciones, y de pasito se van riéndose un poco también y se van desestresando. Y en este contexto del desestrés, de compartir, de vivir, se crean personajes. Efectivamente. Y Gabriela hace el papel de la lavandera. ¿Cómo surge este personaje? Bueno, siempre he pensado que tenemos muchos personajes muy conocidos, muy renombrados, pero también hay otros personajes de nuestro cotidiano que vemos a diario caminando por las calles y que de alguna manera ellos mueven también la economía de nuestra ciudad y que han estado durante años, pero nunca se les da ni la voz ni el nombre. Entonces, por ejemplo, en mi caso, la lavandería, mi abuela era una de las mujeres que bajaba a lavar su ropa en el Machángara. Y mi mamá nos contaba eso. Cuando era pequeña, ella le acompañaba a mi abuelita a lavar la ropa allá en el Machángara, y como el agua era limpia, hasta se podían ir bañando. Entonces contamos ese pedacito de la historia, de cómo fue cambiando a lo largo del tiempo, y tratamos de revivir este personaje. Bueno, no revivirlo, sino más bien sacarlo a la luz, visibilizarlo, porque estas mujeres buscaban la manera de ganarse la vida, Así ¿no? es. Así sea lavando ajeno, y en muchos casos también vendiendo en las calles, como tenemos ahora a nuestras vendedoras, a nuestros comerciantes, ¿no? Entonces quisimos rescatar también eso, que sea más visible, que también existen todavía estas mujeres, y
y que se les dé pues el lugar que también se merecen, se les dé la voz que merecen ser escuchadas también. Y tomando en cuenta que estamos ya en el 2025 y que todavía se realiza este tipo de oficio, porque existen aquí en la ciudad capital lavanderías donde si usted no conoció, le vamos a invitar para que vaya y conozca, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es aquí en San Roque. Sí, efectivamente todavía existe la lavandería de San Roque, queda al lado del mercado, y también todavía está funcionando la lavandería que sube al Panecillo, que está junto al Yavirac, ¿cómo es? Universidad, Instituto Tecnológico Yavirac. Así es. ¿Qué es una lavandería? Pues era un sitio donde habían más de 10 piedras de lavar, sí, donde iba en este caso la lavandera a fregar la ropa, porque no había en ese entonces las lavadoras que ahora tenemos y que son muy útiles en verdad. Y vamos a entrar al personaje, ¿no? Vamos a conversar con la lavandera que tiene muchas cosas que contarnos. Sí, efectivamente. Y bueno, van a escuchar un poquito cómo cambio mi voz. Así que espero que les guste también este personaje. Muy buenos días, vecinos, vecinas. Qué lindo tenerles por acá. Qué bonito estar aquí en este espacio tan iluminado, vea usted. Ay, hace tanto que no me invitan a lugares así. Muy bien, mi querida lavandera, cuéntenos, usted ha vivido una serie de historias, ha estado por el Molino, aquí muy cerquita, ¿no? ¿Qué nos puede contar? Pues, efectivamente, mire, mi querida Patricita, qué pena que me da cómo está la situación ahora del Machángara. Resulta que cuando nosotros empezamos nuestra labor ahí en las lavanderías, bueno, más que todo abajo en el Machángara era un lugar tan limpio y tan bonito. El agua era tan cristalina que hasta los pececitos se veía ahí nadando. Qué bonito que era llevar a los guaguas allá, porque los guaguas podían estar tranquilos, correteando de un lado al otro, sin que pasara nada malo. Pero ahora lamentablemente pues nuestro querido Machángara está un poquito sucio y ya no se puede hacer lo mismo que hacíamos antes de bajar a lavar la ropita. Y bueno, se crearon muchas lavanderías, ¿no? A lo largo de Quito, en la parte céntrica. Yo tenía mi puestito de lavar mi ropa allá en La Tola. Lamentablemente en La Tola ya no existe pues la lavandería de La Tola. Pero como usted mencionaba hace un ratito, sí existe todavía la lavandería de San Roque, que es un lindo lugar para ir a lavar. Solo tendrá cuidado, no se quedará hasta muy tarde, porque si no después le pueden ir llevando las cosas. Sí, así es la recomendación que siempre damos nosotros acá. Pero cuénteme, mi querida lavandera Gabriela, ¿qué tiene usted que contarnos? Porque tiene tantas vivencias, tantas historias que se han generado aquí en la Carita de Dios y que muchas veces con el pasar de los años se han ido perdiendo. Uy, sí, efectivamente. Y ustedes siempre han estado al tanto de todo lo que ha pasado. Ustedes han sido de boca y boca cuando no teníamos los celulares. Sí, es que ¿quién no le gusta el chisme? Dicen. Y bueno, ustedes saben que hasta para uno distraerse, pues tiene que hacer alguna cosita y conversar con las amigas, las vecinas. Y como usted sabe también, las lavanderas siempre ha sido como un oficio más femenino, pues. Y a las mujercitas siempre nos ha gustado contarnos nuestras historias, compartirnos nuestras historias. Y mis vecinas, me cuentan un montón de cosas. Tengo una vecina que se fue a Guayaquil, porque esta vecina es comerciante, entonces se fue a traer algunas cositas de Guayaquil y me vino a contar la leyenda de la dama tapada. ¿Así? Sí, y yo pensaba que era una leyenda que estaba alrededor del Ecuador, pero no, mire cómo me ayudó a aprender. Yo también contribuyo mucho para enseñarles también a las personas lo que yo descubrí, o bueno, lo que yo aprendí, ¿no? Que la leyenda ha sido guayaquileña y nace en el año de 1700. Imagínense cuántos años tiene esta leyenda. A veces preguntamos a las personas que van ahí a nuestro museo si reconocen qué leyenda es de esa, y lamentablemente nos dicen La Llorona. Exacto, eso iba a decir. Entonces ahí les aclaramos, ¿no? Nosotros contamos leyendas del Ecuador, y La Llorona, por más leyenda bonita que sea, no es una leyenda ecuatoriana. Entonces ahí les explicamos qué es la leyenda de la dama tapada. ¿Y en qué consiste esta leyenda? ¿Cómo es que aparece? Bueno, la dama tapada dicen que era una mujer de compañía en esa época, pero hay algunas versiones, ¿no? La versión más conocida es esa, de que era una dama de compañía que lamentablemente conoció a un hombre que la maltrataba.
Y un día este hombre pues le engaña y ella va y le reclama a este hombre y le dice que cómo puede ser posible que le esté engañando. Y él se enloquece. Y ese mismo momento, de tantos golpes que le dio, la mató. Y para ocultar el cadáver, para que no lo llevaran a prisión, se llevó el cadáver a un árbol y debajo del árbol enterró a la mujer. Dicen que esta mujer era hermosísima y que muchas personas estaban detrás de ella y querían retirarle pues de esta vida. Pero ella, como se enamoró de este hombre, no les hizo caso a los ciega, demás. sorda y muda, dice, ¿no? La canción. Efectivamente. Y en las noches, después de un tiempo, empezó a aparecer el espíritu de esta mujer buscando venganza. Sí. Así que se iba a los bares, estaba fuera de los bares y atraía a los hombres que ella veía que bebían demasiado y engañaban a sus mujeres. Entonces, como es un espíritu, pues sabía quién era el hombre el que tenía que atraer. Les llamaba y les atraía con un olor riquísimo, decían que olía delicioso y que ellos terminaban como hipnotizados y la seguían hasta el lugar en donde ella había sido enterrada. Y cuando llegaban a ese espacio, ella mostraba su cara real, que ya no era la cara de una mujer hermosa, sino la cara de un cadáver. Y así muchos de esos hombres terminaron enloquecidos. Se enloquecieron, no es que les mató. No todos morían. Algunos morían de la impresión, otros terminaban enloquecidos. Y aquellos que terminaron enloquecidos, pues se decía que ellos fueron los encargados de transmitir la leyenda. La gente no les creía, porque a la final incluso les dieron el nombre de tunantes a estas personas. ¿Ya? Y por Guayaquil se escuchaba, decían, si le ves por ahí a un tunante, no le hagas caso, te puede meter miedos. Pero entre la verdad y la fantasía, como ustedes saben, las leyendas están construidas. Así que por ahí dicen que todavía aparece en las noches y que ya no solo está en Guayaquil, sino que también a veces viene por acá por Quito, así que tendrán cuidado, ¿no? Por aquí también tenemos quienes sí beben un poquito más. Sí. Qué interesante poder conversar en este caso con el personaje de la lavandera. Y la lavandera no solamente tiene que contar este tipo de historias, ¿no? Tiene un acercamiento con aquellas personas que se encargan de dar la ropa para que ustedes puedan hacer este servicio. Sí, efectivamente conocemos a tantas personas. Saben que las personas que más nos dan su ropa obviamente son personas que pueden pagar el servicio, ¿no? Pero había un dicho muy importante hace mucho tiempo y es que las lavanderas nos enteramos de todo. Cuando vamos a lavar su ropa tendrá mucho cuidado de las cositas que deja por ahí, pues los bolsillos, porque es posible que nos enteremos de cosas que usted no quiera que nos enteremos. Y recuerde que como nosotros tenemos al lado nuestras vecinas, los secretos se saben, se extiende. Bueno, pues un día encontramos por ahí una cartita de amor entre la ropa de una persona. Obviamente uno no puede decir quiénes son, pero descubrimos esta cartita que no era dirigido para la esposa, sino para alguien más. Entonces, la dama de compañía. La dama de compañía puede ser. Como nosotros le decimos aquí, la mosita. Entonces, le explicamos, bueno, en mi caso le expliqué al señor, mire, por aquí encontré esto y le devuelvo, no sea que se le vaya a perder o le vaya a pasar algo. Y el señor me dijo, no le dirá a mi esposa. Y desde ahí empezamos otro negocio. Dicen que a las lavanderas se les daba un dinerito por lavar la ropa y otro dinerito por callar la boca. Ya. ¿Y qué más pudieron encontrar, no? Porque mientras realizan este tipo de actividades como lavanderas, se escucha mucho, se conoce mucho. Efectivamente, cuando uno va a las casitas de la gente y espera hasta que le entreguen la ropita, a veces escuchamos por ahí cositas que se dicen, también secretos de algunos mandatarios que nos dieron por ahí su ropita para lavar. ¿Como cuáles? Cuéntenos más. Como los problemas que tenía un expresidente de nuestro querido país, que lamentablemente unos dicen que falleció por su corazoncito, otros dicen que se quitó la vida. Entonces, sí, es muy interesante también esta historia, y esta historia viene justamente de la Mariscal.
pero eso también les podemos contar en el museo. Tienen que pasarse por ahí porque tampoco les voy a revelar todos mis secretos aquí. Oye, o sea, que usted tiene muchos secretos que contar, entonces apenas estamos conociendo un hito aquí otro. Efectivamente. Sí, conocemos también muchas leyendas y ustedes se van a divertir muchísimo porque las contamos con todos nuestros personajes o con algunos de nuestros personajes, y de paso también se divierten porque recreamos los juegos de antaño, esos juegos tradicionales que hemos olvidado. Recordemos para que nuestros amigos internautas que nos ven no solamente aquí en Quito, sino a nivel del mundo, conozcan un poquito de estos juegos que nosotros sí los vivimos, ¿no? Efectivamente, teníamos un montón de juegos antes, y justamente en una entrevista que le hicimos en algún momento a una persona ya en San Marcos, él nos transmitió un juego que jugaba cuando era joven, cuando era niño, que se llamaba Los Huevos del Gato. Ah, sí, yo no había escuchado de ese juego. Qué raro nombre, ¿no? Y es que muy especial ese nombre. Como que eran las bolas. Entonces, este jueguito se trataba de, se jugaba en grupos. Él nos decía que se llamaban las jergas en ese entonces. Al grupo de amigos no le decías del grupo de amigos, sino la jerga. Entonces se reunía esa jerga, hacían unos huecos en el piso, porque antes las calles eran de tierra. Y en esos huequitos, cada uno se encargaba de un huequito, digámoslo así, le pertenecía a cada uno. Digamos, ese huequito es de Juan, ese otro huequito es de tal. Y uno cogía una pelotita o una piedrita y tenía que hacerla rodar. Si entraba en el huequito, la persona a la que le pertenecía tenía que salir corriendo ese mismo rato porque el otro le perseguía con una pelota para quemarla. Entonces tenía 1 minuto para quemarla a la otra persona. Si en ese minuto no le quemaba, ganaba el otro compañero. Entonces uno estaba ahí apuntando a ver a quién le salía a quemar. Ay, qué interesante. Y esos juegos han ido desapareciendo, ¿no? Efectivamente, lamentablemente es así, ¿no? Nuestros niños ahora ya no salen a jugar tanto como lo hacían antes, ya no conocen estos juegos. Les dices las escondidas, ¿qué será eso? Las cogidas, ya no quieren ni correr. Los quemados, las estatuas, las ollitas, el San Bendito. Entonces, ¿cómo era? San Bendito, nos coge el diablito. Nos coge el diablito. Entonces, todos esos juegos se han ido perdiendo. Y lo lindo es que nosotros tratamos un poquito de recordarles a las personas que nos visitan estos juegos, y de paso juegan en familia. Que antes solamente salían los guaguas y jugaban esos juegos. Ahora los papitos están obligados a jugar esos juegos con sus niños. Y sí lo hacen. Sí lo hacen, se divierten muchísimo. Qué interesante. Estamos conversando con Gabriela Recalde, quien además hace el personaje de la lavandera, y nos ha contado un poquito de estas historias que se buscan nuevamente irlas retomando dentro del Museo Viajero del Arte Oral. Mi querida Gabriela, dejando de lado ya el personaje, ¿ustedes tienen proyecciones para continuar con este tipo de actividades como museo? Sí, efectivamente, nosotros tratamos de incorporar otras propuestas porque con la idea del museo no podemos hacerlo solo desde un aspecto, ¿no? Si queremos que el proyecto crezca, si queremos que el proyecto se sostenga, también es necesario incorporar otras propuestas. Así que este año, gracias a los proyectos sociales, nosotros vamos a sacar 2 propuestas. Vamos a coordinar con otro equipo de trabajo, que es el Collafest. Es nuestra 4ª edición del Collafest, donde hablamos un poquito de lo que es el Collarraimi, invitamos a mujeres emprendedoras a una feria de emprendimientos y hacemos un conversatorio el primer día de lo que es el Collarraimi, para también transmitir este conocimiento de por qué también hacemos el Colla y de por qué se festeja el Collarraimi en octubre, que es una festividad femenina, ¿no? De nuestras culturas ancestrales.
Y al día siguiente hacemos una presentación artística, se presentan varios artistas y de paso también nuestros emprendedores van ofreciendo sus productos. Quienes deseen ser parte de este Collafest, ¿dónde les pueden contactar? ¿Cómo pueden inscribirse? ¿O desde ya cuentan ustedes con este grupo de emprendimientos? Algunos de los emprendedores sí los contamos porque son personas que nos contactan y como a veces no ingresan, digamos, en el año anterior, les priorizamos para el siguiente año. Pero tranquilamente pueden contactarnos en nuestras redes sociales. Estamos como Museo Viajero del Arte Oral. Nos pueden encontrar como Proyecto Mubao en Facebook o en Instagram y de esa manera pueden avisarnos que quieren una mesita para el Collafest. También pueden contactarse a nuestro número de teléfono, es el 09600-82209. Repitamos de nuevo. 09600-82209. Ese es el número. Pueden contactarnos tranquilamente si desean una mesita. Nosotros no cobramos por mesa. A veces lo que solicitamos es un regalito para sortearlo entre el público que viene. Eso es lo que solicitamos y que siempre lleven. Cualquiera puede ir como emprendedor a participar. Sí, damos más prioridad a emprendimientos femeninos porque como el Collafest es una festividad femenina, la idea es esa, ¿no? Pero también pueden ir emprendedores masculinos, no hay ningún problema. ¿Qué tiempo dura? Es un día, solemos hacerlo sábado y domingo o viernes y sábado. En este año lo vamos a hacer sábado y domingo. Entonces, el primer día, que vendría a ser sábado, hacemos el conversatorio y el segundo día hacemos ya la feria de emprendimientos con música y artistas invitados. ¿Dónde van a estar ubicados? Este año queremos hacerlo en el Cumandá, en el Parque Urbano Cumandá. Pero si dado el caso, porque lamentablemente un poquito con los proyectos sociales no se sabe, estamos entre dos espacios, el Cumandá o una casa cultural que a veces nos presta para poder hacer el proyecto, se llama Emancipada. Esperamos poder contar con cualquiera de los dos espacios. Los horarios establecidos para que la gente vaya, les visite y comparta con ustedes. Estamos desde las 10 de la mañana para el Festival del Collafest, desde las 10 de la mañana y usualmente hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde, dependiendo cuántos artistas tengamos. A veces tenemos jornada completa hasta las 4 de la tarde. Wow. Entonces la invitación está hecha para que nuestros amigos puedan participar, en este caso del Collafest y también del Museo Viajero del Arte Oral, ¿no? Y ustedes tienen un objetivo también que es impulsar la lectura en los niños. Efectivamente, y como te mencionaba en una conversacioncito que tuvimos, ya chismeamos ayer, entonces queremos sacar el primer Festival de Letras Libres, la primera edición del Festival de Letras Libres, que es un festival destinado a la mediación lectora para guaguas y bueno, también para el público en general. Este año esperamos atraer a niños del sector de las escuelas y colegios aledaños a lo que es San Sebastián. Queremos hacer este festival. Igualmente esperamos poder contar con el Parque Urbano Cumandá para poder hacer este festival. Qué bestia, qué interesante todo este tipo de actividades que se quiere ir realizando. Estamos conversando con Gabriela Recalde, también vamos a poder dialogar con Kevin Simbaña, mis queridos amigos internautas, para que ustedes conozcan un poquito de qué se trata el personaje del Taita Pendejadas, un personaje muy importante de aquí, de nuestra hermosa carita de Dios. Gabriela, gracias por haber estado con nosotros y habernos podido contar un poquito de las actividades que ustedes quieren realizar y del personaje que representa. Muchas gracias, sí, efectivamente. Bueno, les invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales una vez más. Estamos como Proyecto Mubao en Facebook y en Instagram. Ahí se van a enterar de toda nuestra agenda para este año. Así es, a nuestros amigos internautas, rapidito recordarles que Yo Soy el Centro Histórico llega gracias a Almacenes Angelito, donde usted puede encontrar los mejores trajes y recuerdos para toda ocasión especial. Ellos se encuentran ubicados aquí en el Centro Histórico de la ciudad capital, en la calle Venezuela y Benalcázar. Usted puede visitarlos desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas de lunes a domingo.
trabajan todos los días. También agradecemos a Tech Project, el mejor servicio en ingeniería eléctrica y de telecomunicaciones. Ellos ofrecen para ustedes una serie de soluciones que se generan sin que uno se lo imagine. Cableado estructurado, si es que así lo necesita, domótica y además instalación eléctrica para cada una de sus empresas. Los puede contactar llamándoles al 099 15 18 263. Te repito el número telefónico para que usted lo pueda anotar: 099 15 18 263, para que usted pueda visitar a nuestros amigos de Tech Project, contactarlos y que ellos puedan ir a su lugar de destino. Por otro lado, quiero comentarle rapidito a nuestros amigos internautas que en este mes de junio existe una serie de actividades: la Feria Internacional del Libro, el ancestral Inti Raymi y también las primeras celebraciones de verano quiteño, porque estamos ya a puertas de que nuestros chicos salgan de clases y puedan pues descansar un poquito más. La agenda cultural establecida para este mes de junio lo puede usted revisar en el informativo Plataforma al Aire, en nuestras plataformas digitales de Facebook, YouTube, TikTok e Instagram. Con esto pues ya que hemos dado las recomendaciones del caso, quiero darle la bienvenida al Taita Pendejadas, ¿no? Dentro de este personaje está Kevin Simbaña. ¿Cómo está mi Kevin? ¿Cómo ha amanecido usted? Buenos días, un gusto. Muy bien el día de hoy, la verdad. Un poco cansado por el solcito que está haciendo el día de hoy, pero todo bien, de momento. Todo bien. Claro. Mi querido Kevin, ¿qué es lo que le apasionó a usted para ser parte del Museo Viajero? Ustedes siempre están moviendo por uno y otro lado. Claro, exactamente. Verá, en verdad yo no conocía el proyecto hasta que un día, cuando decidí venir al centro histórico para ver los eventos que estaban realizando, encontré a Gaby justo frente de la iglesia de la compañía. Sentadita. Exacto, estaba justo llamando ahí a los clientes a ver si alguien le hacía la completa. En ese momento estaba con unas ventas, no me fijé de qué. Yeah. Solo me acerqué porque me interesó. Ese día llego y empieza a contar que va a hacer un recorrido haciendo que conozcan el proyecto, que visiten ciertos lugares, y decidí integrarme en ese momento. Me gustó tanto la forma en la que contó, cómo nos empezó a contar las leyendas, las tradiciones, los juegos que se han ido perdiendo a lo largo de los años. Y no fue mucho tiempo después que hizo una publicación buscando personas que le ayudaran con el proyecto. No fue, 5 minutos que vi esa publicación y le escribí directamente: quiero formar parte del grupo, quisiera ver si puedo formar parte, ayudarles de alguna manera. Y fue desde ese momento que me quedé aquí y sigo visitando, seguimos aprendiendo, tratando de dar a conocer más sobre esto. ¿Por qué el Taita Pendejadas, mi Kevin? A lo largo de la historia de aquí de Quito hubieron muchos taitas en la ciudad, obviamente nuestros propios taitas, y como fueron taitas que fueron a lo largo de la historia en la ciudad de Quito. En este caso, el Taita Pendejadas es un personaje muy icónico del barrio de San Roque, ya que tenía justo un localcito donde vendía chucherías, que decían algunos. Pero como la gente dijo por ahí, eran pendejadas más que chucherías. Pendejadas que no sirven para nada, es lo que decía la gente. Pero para mí no eran pendejadas que no servían. Eran pendejadas que me servían incluso para vivir al diario. Yo vendía de todo, desde clavos hasta electrodomésticos, incluso hasta piezas de autos vendía yo. ¿Ah, sí? Pero te dirá que también me iba bastante bien, porque incluso turistas extranjeros venían a Quito solo por conocerme a mí, a querido Taita Pendejadas. O sea, usted se volvió el personaje del año. Efectivamente. Si decían a Quito qué es lo más popular que había, el Taita Pendejadas. Lo ven por ahí por las calles rondando, buscando piedritas, buscando clavos, quillos, lo que sea. Y yo todo lo que encontraba por las calles, yo me lo iba a vender en mi localcito, que quedaba justo aquícito en la ronda. Nada más. Ya. ¿Y desde qué hora a qué hora usted vendía todos los artículos y cómo se organizaba para salir a las calles, buscar lo que a usted le interesaba y llevarse a su local? ¿Qué me interesaba? Era cualquier cosa. Cuando cualquier cosa es cualquier cosa. Si veía una hoja, veía una piedra, veía un tillo, lo que sea. Este sombrerito que usted me ve aquí fue importado. Fue el mismo que usó Abraham Lincoln. Ya. O eso es lo que la gente cree, ¿no? Ajá. Pero me gusta contar estas cosas para que la gente venga y visite cada vez más mi local y poco a poco pueda seguir haciéndome más conocido. O sea, su objetivo era que le conozcan. Efectivamente. Pero no era en un inicio cuando yo vine aquí, porque no soy de aquí de Quito. Yo vengo de Ambato. A mí la gente me conocía como el cisne de Ambato, porque decían que yo cantaba muy bonito. ¿Y canta bonito? Nada que ver. Así la gente creía, se inventaba las cosas cuando yo llegaba acá. Pero poco a poco tuve familia, tuve mis hijos, mi esposa, pero lastimosamente ella terminó falleciendo.
Cuando fallece, empiezo a cambiar mi forma de ser. Y es cuando la gente empieza a decir que yo me empecé a volver loco. Que yo empecé a vender mis chucherías, mis pendejadas, a la muerte de mi esposa. Pero era una forma que yo buscaba para tratar de sobrellevar la pérdida de ella. Le afectó mucho. Exactamente, muchas gracias. En paz descanse ella. Ya, entonces usted decide a recorrer las calles, entiendo, ¿no? A ir encontrando cualquier cosita que se consideraba importante. Conocí muchas personas también a lo largo de eso. Tenemos la torera, por ejemplo. Un personaje. ¿Sí la torera? Exactamente, ese bastoncito yo se lo vendí. Ya. O no se crea. Así era la gente, ¿no? Yo a la torera, por ejemplo, sí la vi. Pasaba siempre aquí por las calles gritando que dice que ella era descendiente del barón de Carondelet, ¿no? Que ella era una noble y que nadie de aquí se le llegaba ni siquiera a los tobillos de ella, ¿no? Nada que ver. Yo le conocí también cómo vivía ella. ¿Y cómo vivía? Mapiosita también vino ella aquí a Quito. Exactamente. ¿Ya? ¿A quién más? ¿A qué otro personaje ha conocido Tenemos, por usted? ejemplo, uno que se hizo famoso que era conocido como el Terrible Martínez. Que Ya. por el nombre de Terrible piensan que quizás fue un maleante, un malhechor o algo. Nada que ver. Como decíamos a los niños que se portaban muy mal o a veces no escuchaban, siempre decíamos, ese niño es muy terrible, ese guagua es muy terrible. Sí. Es lo que él era, el Terrible Martínez, porque le gustaba jugar sus bromas, pegarse sus bromitas por ahí. Incluso una vez que se disfrazó de un obispo. Ah, llegó a ese punto. Llegó a ese punto y hay una foto incluso que si ustedes le buscan, pueden encontrar que el Terrible Martínez está disfrazado de un obispo. Incluso hasta una vez en una corrida de toros se hizo pasar por el presidente. ¿Cuál presidente? Eso ya le dejo de consulta. No le voy a contar. Ha pasado todo. tantos presidentes Exactamente. por nuestro país y ya vamos a ir consultando. ¿Ya? Entonces usted ha podido conversar, conocer a muchos personajes también. Claro, ¿no? Usted exactamente. se ha vuelto un personaje de la vida real. Obviamente. Muchos dicen que ser comerciante quizás es una vida muy dura, que efectivamente lo es. Pero incluso hasta ser comerciante ayuda a aprender muchas cosas. De las cosas que a mí más me encantaban era aprender de las leyendas, de las tradiciones, de todas estas cosas. Muchas veces incluso yo les decía, si me cuentan una leyenda que yo no me sé, le hago un descuentito en algún producto. ¿Ya? ¿Y le contaban? Claro, hubo una que a mí me gustó mucho y es que en verdad a día de hoy podemos escucharlo, que se originó en el Atenas del Ecuador, nuestra querida Cuenquita. ¿Ya? ¿Qué le contaron? Esa nos cuenta que hace más de un siglo había un curita que era muy bohemio, muy galano. Un curita que se creía chuyaquiteño. Recordemos bien que nuestros chullitas siempre han sido bohemios, siempre han sido galantes. Así es, muy pero no han sido de hábito, obviamente. Pero este curita, aunque era de hábito, le gustaba pegarse sus 2 que 3, como dicen por ahí la gente, ¿no? Resulta ser que este curita a las altas de la noche montando a caballo se disfrazaba o cambiaba su hábito por la ropa de alguna persona normal. Pero como era a las altas de la noche, recordemos que no había luz eléctrica. Como ahora. Exactamente. ¿Con qué se alumbraba antes? Ya sea con velas Esas lámparas. o exactamente las lámparas de queroseno. Cosa que yo también le vendo, pues si le interesa. Pasemos la ya voy a pasar por su local. Exactamente. Resulta ser que él a las altas de la noche, como vestía de negro, obviamente el rostro se le llegaba a tapar. Empezó a haber un rumor por las calles diciendo que había un jinete sin cabeza, similar a una leyenda. ¿Salía en caballo? Exactamente. Era medio de transporte, obviamente. Así es. Y esta que se dice como un jinete sin cabeza, si nos damos cuenta, es algo muy similar a una leyenda extranjera. Así es. Pero la gente, poco a poco, con el miedo de que hay un jinete sin cabeza que ronda Cuenca, que va por los recovecos de aquí, busca a jóvenes mujeres, decían por ahí, porque le encantaba más que nada de esto. Pero de un momento a otro es que él se desaparecía y aparecía por ahí en una cantina pegándose sus traguitos. Resulta ser que la gente estaba muy asustada, no sabían qué hacer. Hay un jinete, hay un fantasma sin cabeza por Cuenca. Pensaban que era el diablo. Llamaron a la iglesia para un exorcismo, que les den bendiciendo la casita. Lo hicieron. ¿No era el mismo cura? Pero no curaba nada. Pero ¿quién era el cura? El mismo que les bendecía. Era el mismo cura que estaba haciendo estas bromitas. Como la gente ya no sabía qué hacer con tanto tiempo que estaba pasando, se les ocurre que pongamos una trampa. A lo mejor es alguno de estos guambras que nos está queriendo jugar una broma, que se quiere aprovechar de nosotros. Pero otros decían, pero si no cae en la broma, quizás terminamos siendo maldecidos, decían las gentes. ¿Qué sucedió? Le hicieron la trampita y no cree que el cura Masmurpo que ha sido termina cayendo. En ese momento, como le terminan atrapando, toda la gente ya supo quién era. Ha sido el cura de Cuenca. Este curita, cuando todos le vieron, no se imagina cómo le querían linchar. Y en esa época. Exactamente. ¿Qué iban a tener ahí perdón por él, no? Obviamente, como salga, le linchan porque le linchan.
no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque dicen las malas lenguas, no irá chismoseando por ahí, ¿no? Dicen las malas lenguas que él ha sido amigo de las autoridades eclesiásticas, ha sido íntimo. Entonces, al ser íntimo, ¿cree que le iban a poder hacer algo? Claro, obviamente las no. autoridades Efectivamente. a su favor. Pasó el tiempo y la gente iba a misa, pero ya no con el entusiasmo de antes. Que iban a verle a un curita que mojigato ahí dando misa de los valores, que respeten, que ni sé qué, cuando él mismo no lo cumplí. Pasó el tiempo y terminó falleciendo ese mismo curita. ¿Murió de viejito? Exactamente. Ya. Cuando terminaba haciendo su misa, su velorio, la gente no asistió. Hubo una persona, el sepulturero. Le mueve el ataúd y lo va llevando al cementerio. Y cuando lo está bajando en el nicho, la puerta del ataúd se le abre un poco. El sepulturero, como ya era acostumbrado a estas cosas, no se asustó, obviamente. ¿Qué voy a hacer yo viendo un muerto ahí que se me abre la tumba? Yo me iba corriendo, ¿no? Patitas, ¿para qué las quiero? Así dicen. No. Él abre y se lleva una sorpresa. Al abrir ve que el cuerpo del cura no ha tenido cabeza. La cabeza había desaparecido por obra y gracia. Quizás del Espíritu Santo, no lo creo. Quizás por obra del diablo. Es lo que dice la gente. Cuando el sacerdote, el sepulturero se observa todo esto, sale corriendo del cementerio. Exactamente. Ahí sí ya fue patitas, ¿para qué las quiero? No le importaba ni la edad. Estaba como joven, corriendo por todo Cuenca. Y empieza a gritar: ¡no hay la cabeza! ¡No hay la cabeza! El cuerpo del cura no tiene cabeza. Como la gente chismosa, ya lo sabemos a día de hoy, empieza a escuchar y dice: vea, ¿qué es que está gritando? ¿Cómo que el muerto no tiene cabeza? Para mí que ha estado usted borracho, ¿de dónde viene? Dice: no, patroncito, no, taitico, que el curita no tiene cabeza, ahorita lo vengo enterrando y no tiene cabeza. La gente fue de chismosa, ve qué mismo es que está pasando. Sí, es cierto, ¿no? Al llegar, exactamente, ven que el ataúd no tenía la cabeza, pero aparte de la cabeza, dicen algunos que el cuerpo desapareció. Ya no hubo ni siquiera el cuerpo. Ya no había ni el cuerpo. Por ahí dijeron: fue el diablo, se llevó la cabeza y el cuerpo lo trajo de nuevo a la vida, que ande como alma en pena por Cuenca, buscando su cabeza a ver si algún día lo encuentro. Y por ahí dicen las malas lenguas que a día de hoy hay curitas que no tienen cabeza. Oye, qué espectacular esta historia, que sí nos hace pensar un poquito y vamos imaginándonos todo lo que nos cuenta en este caso el personaje del Taita Pendejadas. Mi querido Taita, ya han pasado los tiempos, si perdura usted en el imaginario de la gente. De los jóvenes lo dudo. Más que nada son los padres o los abuelos los que me conocían en ese entonces. A día de hoy usted incluso pregunte a los niños quién era Don Evaristo, que sabemos fue un personaje muy famoso por la televisión. Tampoco lo saben. Yo me he encontrado con personas que a veces ni las leyendas de aquí de mismo Quito se saben. A duras penas, San Francisco, ya porque es de los más conocidos. Pero los demás se han ido perdiendo. Igual yo, me he ido perdiendo a lo largo de la historia. ¿Qué pasó con su local? Ya no existe. Como local de mis pendejaditas que dice la gente, ya no hay. Pero hay una cafetería, en cambio, en el mismo zona, que se conoce como la cafetería del Taita Pendejadas. Decorado de cierta manera, con las mismas cosas que yo tenía, pero obviamente ya es más una cafetería antes que una tienda de las chucherías o de las pendejadas de entonces. Así es, estamos conversando con el Taita Pendejadas en Kevin Simaya, mi querido Kevin, dejando el personaje de lado. ¿Cómo fue esta idea de asumir este personaje? Bueno, esto nace es por el hecho de que, como dije, se han perdido varias tradiciones, varias costumbres a lo largo de la historia. Y muchos de esos personajes ni siquiera los llegamos a conocer, ya sea porque no nos han contado nuestros padres, o a ellos no les contaron los padres de ellos, ya sean nuestros abuelos, o quizás por el simple hecho del que me importismo de la gente a día de hoy, que más pasan ya en redes sociales, en YouTube o en cualquier otro lado, menos en aprender lo que era lo nuestro, lo que nos representa a nosotros. Y de entre tantos personajes que existieron, hubo el Taita Pendejadas, que personalmente yo tampoco lo conocía. Y cuando empecé a escuchar un poco sobre él, cómo vivía, cómo fue su historia, exactamente cómo fue su historia, me terminé encariñando con él. Y dije, quiero representarlo de alguna manera, traerlo de vuelta, porque ni los propios moradores del barrio de la Ronda conocen sobre él. Ya.
Muy pocos, diría yo, muy pocos, aquellos que han vivido ahí en el barrio, que es un barrio tan querido aquí en el Centro Histórico de Quito. Bueno, mi querido Kevin, y ser parte del Museo Viajero representa mucho para ustedes, hacer todo este tipo de actividades, estar junto a la gente, contar estas historias. Claro, es bastante interesante incluso el hecho de cómo llegan ya no solo jóvenes, sino incluso a veces vienen niños, ya sea porque sus padres los obligaron o porque ellos mismos les interesó exactamente. Deje el teléfono. Dice, exacto, ya salga, vean a hacer algo. Porque antes, recordemos que como no había teléfono, la gente solo pasaba en las calles. Y es donde más nos llamaban, ve Wambra, ven a la casa, ya es todo el día en la calle. Ahora es al revés, ve Wambra todo el día en la casa, sal a hacer algo. Y poco a poco, aunque vamos recorriendo de barrio en barrio, de algún momento sí empiezan a llegar los niños, ya sea acompañados de sus padres o de sus abuelos, o por el simple hecho de ser ellos también curiosos de qué se trata esto. Y les interesa ver que habían juegos que ellos no llegaron a conocer, juegos que quizá para nosotros era muy popular en nuestra época, pero para ellos ya desaparecido. Y que quizás si algún momento escucharon sobre eso, fue en algún video, pero no más. Tengo 3 preguntas, mi querido Kevin. Dice, ¿qué es lo más raro que ha vendido el Taita Pendejadas? ¿Cuál es la leyenda menos conocida en Quito? ¿Y qué personajes nomás tiene el viajero? Ya, en el caso de qué sería lo más raro que he vendido, posiblemente sean los cuadernos. Los cuadernos en aquella época era lo más raro. ¿Por qué motivo? Porque eran cuadernos usados, cuadernos que no tenían ni una hoja libre. Y compraban. Exactamente, porque eran cuadernos que yo los compraba al final de los años lectivos. Y esos cuadernos yo los revendía en otros lados. Algunos botaban esos cuadernos y yo me iba a recogerlos. Otros los recogía o otros me los vendían y me hacían trueque por comprar alguna cosita. Y estos cuadernos yo los vendía para los futuros estudiantes. Y con eso ya tenían ellos una forma de poder estudiar exactamente. Digamos la trampita de ese entonces, ¿no? Dice, ¿cuál es la leyenda menos conocida en Quito? De las leyendas que tenemos aquí en Quito, una de las menos conocidas podría ser quizás una que nace en la iglesia de la catedral. Que no hablo la del gallo, porque es de las más conocidas, sino tiene que ver con la cruz de la iglesia de la catedral, la cruz de piedra que vemos allá. Hay una leyenda que se titula o que le llaman como la cruz de la catedral o una promesa de amigos, porque esta leyenda trata de 2 amigos que les gustaba salir a tomar de vez en cuando, pero uno de ellos no sabía que el otro era un curita de la ciudad. Era cura. Exactamente. Estamos hablando de curas el día de hoy. Exacto. Es lo que más rondaba en ese entonces, ¿no? Resulta ser que como siempre tomaban, siempre iban a una cantina, en una de esas se pasaron de copas. Hubo una pequeña discusión que terminó llegando a algo más grave. Y el curita terminó siendo apuñalado. Como él no quería que la gente se enterara que era el curita que había estado tomando y que lo apuñalaron por tomar, le pide a su amigo que lo deje en algún lugar un poco a la vista de todos, pero que no le vea a nadie. Y el lugar más cercano que tuvo en ese momento fue aquí en la Plaza Grande, justo en donde está levantada a día de hoy la cruz de la catedral. Le pone en ese lugar y le dice que no le cuente a nadie qué es lo que sucedió, que él también se haga el sorprendido por este acontecimiento. Al día siguiente la gente ve que el curita estuvo muerto en ese lugar. No saben cómo pasó ni cuándo pasó. Solo vieron que el curita falleció. Cuando lo enterraron y todo, el amigo, al estar muy devastado y para recordar la promesa que le hizo a su amigo, decide levantar una cruz justo donde está a día de hoy la cruz de la catedral. Ya vamos a ir a conocer la cruz. Exactamente. Y es ahí donde nace esta leyenda de la promesa de amigos o de la cruz de la catedral. Wow. Y dice que personajes nomás tiene el viajero. En este caso estamos hablando del museo. Exactamente. Entre los personajes que destacan tenemos al diablo, porque ya recordemos bien que aquí la ciudad, aunque es muy cristiana, el diablito también nos ayuda a construirla, ¿no? Efectivamente. El diablo ha estado por todos lados. Él siempre aparece, ¿no? Tenemos aquí a mi persona, el Taita Pendejadas. Tenemos a mi compañera que fue la lavandera. Al igual que también tenemos a la muerte, que ya sabemos a día de hoy que la muerte igual siempre nos acompaña.
Así es. 3 personajes que recorren y son parte del Museo Viajero. Agradecerles muchísimo por haber podido conversar con Kevin Simbaña y Gabriela Recalde, quienes son parte del Museo del Teatro Oral. Les deseamos muchos éxitos, que sigan con este tipo de actividades y pues seguiremos conversando con ustedes mucho más. ¿Cuál es el mensaje para todos nuestros amigos internautas que nos ven a nivel del mundo? Que visiten Quito, que estamos llenos de leyendas, de tradiciones, de juegos que, aunque parezcan desaparecidos, si le preguntamos a alguna persona nos van a contar los juegos típicos de aquí del lugar. Que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales? Proyecto Mubao, tanto en Facebook como en Instagram, para que estén a pendiente de nuestros futuros recorridos, de futuros proyectos que vayamos a realizar o que varios vamos nosotros a visitar. Listo, la invitación está hecha para que ustedes puedan seguirles en sus redes sociales a nuestros amigos del Museo Viajero del Arte Oral, porque es importante ir retomando todo este tipo de historias que se van perdiendo por un lado con el tiempo, pero por otro lado existen este tipo de personajes que nos hacen recordar y conocer nuevamente qué es lo que ha pasado en nuestra hermosa Carita de Dios. La invitación está hecha para que no se pierdan cada uno de nuestros capítulos aquí en Yo Soy el Centro Histórico. Con esto yo me despido. Volveremos con un siguiente capítulo el próximo día viernes. Desearles a todos que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, gracias.